Atención, porque esto está escalando. A solo días del juicio contra Antoniesca Avilés Cabrera, el caso de Gabriela Nicole no solo entra en su etapa más crítica, sino que ahora enfrenta un fuerte choque entre la defensa y la fiscalía que podría cambiar el rumbo del proceso. Y mientras esto ocurre, el tribunal impone nuevas reglas dentro de la sala que ya están generando cuestionamientos. ¿Se está complicando el caso o se está preparando el terreno para el juicio? Esto lo discutimos en el informe de hoy. Iniciamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá conmigo. Hoy doy seguimiento a uno de los casos más impactantes en Puerto Rico, el asesinato de la joven Gabriela Nicole Pras Rosario, de 16 años, durante una serie de peleas tras una fiesta de cierre de verano en Aybonito. Pero antes de continuar, si usted valora este tipo de contenido, por favor, dele like, comparta este video, suscríbase a Eni con Más y active la campanita de las notificaciones. También puede seguirme en esta cuenta de TikTok. Con su apoyo, seguimos informando con veracidad e independencia. Vamos al informe de hoy. A pocos días del inicio del juicio, la defensa de Antoniesca Avilés Cabrera lanzó fuertes acusaciones contra el Ministerio Público. Alegan que el descubrimiento de prueba no ha sido completo ni organizado y que incluso podría existir un patrón que dificulta su preparación. Según la defensa, recibieron cientos de documentos, fotos y evidencias, pero desordenados, incompletos y sin clasificación clara. Esto, aseguran, les deja muy poco tiempo para analizar un caso complejo con decenas de testigos. Pero la Fiscalía respondió. El Ministerio Público rechazó las acusaciones y aseguró que sí ha cumplido con la entrega de evidencia, incluyendo más de 700 fotos y más de 1,100 páginas de documentos. Además, niegan haber actuado de mala fe y sostienen que no están obligados a organizar la evidencia como la defensa desea. ¿Pero qué dijo el tribunal? Pues el juez intervino, ordenó que ambas partes coordinen la entrega completa de evidencia digital antes del 1 de mayo, a días del juicio, y dio 5 días adicionales a la defensa para responder. Pero eso no es todo. En paralelo, el tribunal ha tomado decisiones clave dentro del proceso. La acusada deberá entrar por la puerta principal del tribunal. Testigos y otras partes usarán accesos separados por seguridad. No se podrá televisar su imagen ni divulgar datos personales. Tampoco se podrán difundir datos de testigos civiles. Todo esto, según el tribunal, debido al alto interés público y la presión mediática del caso. La licenciada María Soledad Sáez, abogada defensora de Antoniesca, anunció que recurrirá al Tribunal de Apelaciones tras estos fallos adversos, al considerarlos un abuso de discreción. La licenciada Sáez indicó que con las decisiones que se han emitido, el tribunal ha demostrado una tendencia a declarar no al lugar a los planteamientos de la defensa. Escuchemos las palabras de la abogada durante una entrevista para el programa Lo Sé Todo de Guapa Televisión. Fíjate, uno de esos 3 fallos adversos fue el de que no se iban a tomar ninguna medida de seguridad por el incidente que había habido con la prensa, y ese es bien llamativo porque nos declararon no al lugar la moción, pero tomaron las medidas. O sea, que demuestra que es que el tribunal ha decidido que aquí nos va a decir no al lugar a todo. Ya nosotros estamos claras. Eso no quiere decir que no vamos a hacer los planteamientos que tengamos que hacer, y los vamos a seguir haciendo. Y en esos otros 2 fallos adversos, en el de la evaluación al amparo de la regla 240, que es el de la medida de procesabilidad, nosotros nos sostenemos en la solicitud que hicimos. Fue un abuso de discreción del tribunal porque la Fiscalía no presentó ninguna prueba que no fuera una especulación, una lectura tergiversada del informe de nuestra perito
y no presentaron ningún informe pericial que contradijera la posición de la perito de la defensa. O sea que yo no sé con qué criterio clínico, a menos que el juez haya estudiado psiquiatría y nosotros no lo sepamos, con qué criterio clínico él entiende que esa evaluación o recomendación que hace nuestra perito no era lo que había que hacer, referirla a ser evaluada. No es que se detenga el procedimiento para siempre, es que sea evaluada por una persona competente. Nosotros no estábamos presentando una moción para que ella se le diera un privilegio y que se le tratara diferente, todo lo contrario. Nosotros presentamos una moción para poder entrar, que ella y nosotras pudiéramos entrar en paz al tribunal por donde ellos decidieran. Licenciada, y para terminar, me gustaría una reacción suya a la asombrosa o misteriosa renuncia del fiscal Orlando Velázquez. Pues eso a nosotros nos sorprendió mucho porque el fiscal Velázquez es un fiscal de mucha experiencia, un fiscal muy competente. Él trabajó en San Juan un tiempo, así que yo tuve pues la experiencia de trabajar con él y la verdad que tengo muy buena opinión de él y de su desempeño. Yo creo que es una pérdida importante para el Departamento de Justicia porque es un fiscal que veía casos, que estaba preparado, que conocía el derecho y yo creo que obviamente él es el único que podría contestar las razones por las cuales él decidió renunciar, pero definitivamente pues lo lamentamos mucho porque con el fiscal Velázquez pues nosotras podíamos comunicarnos, ¿verdad? De una manera eficaz. Por ejemplo, en el descubrimiento de prueba que estamos ahora está siendo un poco accidentado. Y yo tiendo a pensar que si hubiera estado el fiscal Velázquez, pues podríamos estar teniendo este descubrimiento de prueba de una manera armónica, ¿verdad? Y la verdad es que él es el único que va a poder contestar, pero para mí es bien importante esa renuncia, sobre todo que renuncie en la etapa que ya estaba, luego de haber seleccionado un jurado y que ya se va a comenzar el caso contra Elvia, que un fiscal como ese, que siempre fue un fiscal responsable, preparado, renuncie, algo tiene que haber pasado ahí. Y aquí entra la gran pregunta legal. ¿Qué significan realmente estas decisiones? ¿Son medidas normales o podrían impactar la percepción del juicio? Escuchemos ahora el análisis de la licenciada Ana María Strube, abogada criminalista en Puerto Rico. Muy buenos días a todos. En esta ocasión me tomo el tiempo para poder explicar las medidas de seguridad que ha tomado el Tribunal de Aybonito en términos de la comparecencia a las facilidades del tribunal de la joven Antonichka. Ciertamente hemos escuchado que las abogadas de defensa han solicitado algún tipo de medida de seguridad o algún tipo de medida cautelar en el tribunal debido a la alta participación de la prensa y difusión de este proceso que se está ventilando en su contra. Ciertamente hemos tenido la oportunidad de ver los visuales en donde la llegada de la joven con sus representantes legales se ha tornado en una especie de caos en la entrada del tribunal que ciertamente al ser televisado ese pietaje genera algún grado de impresión o puede de alguna forma mancillar la posibilidad que prevalezca un juicio justo e imparcial en contra de esta joven. La petición de la defensa fue rechazada por el Tribunal de Aybonito, donde la defensa solicitaba que la joven tuviera la oportunidad de utilizar otro tipo de acceso a los predios del tribunal en miras de que la entrada no fuera tan hostil o tan cargada o abarrotada por los miembros de la prensa, quienes básicamente no permiten ni siquiera un flujo o un caminar, ¿verdad? Y por el interés, ¿verdad?, de tener algún tipo de reacción o expresión de la joven, ya sea una reacción visual, alguna expresión que ésta pueda hacer de manera inadvertida por el bombardeo y preguntas de la prensa o de sus representantes legales. Vemos que este no es el mismo trato que reciben las compañeras del Ministerio Público cuando accesan a los predios del tribunal, ya que no son abarrotadas por la prensa de la manera que vemos que sí las abogadas de defensa que acompañan a su representada están siendo de alguna forma el acercamiento de la prensa en contra de ellas. Ciertamente, la impresión que genera de la determinación del tribunal de permitir que los testigos que van a comparecer a declarar en el tribunal tengan un acceso distinto al de la acusada puede dar la impresión de que hay un trato diferencial y distinto entre estos dos grupos de personas. Ciertamente el tribunal debió haber sido más cauteloso en determinar la forma y manera que iban a entrar al tribunal ambas partes, tanto la acusada con sus abogadas como los testigos
con la fiscalía. Ciertamente genera una impresión de que se le está dando algún tipo de seguridad a los testigos y la percepción ser que pudiera haber algún tipo de conflicto entre las partes o que se le está dando una protección mayor a las personas que van a declarar en contra de la joven Antonishka. Así que sí, básicamente la determinación que toma el tribunal sí puede generar una percepción negativa en términos de la persona de la acusada, lo que redunda en una violación o de alguna forma pudiera mancillar el juicio justo e imparcial o influenciar esos potenciales miembros del jurado que sabemos que están próximos a comenzar ese proceso de selección allá para el 4 de mayo. Cualquier medida de seguridad que tome el tribunal debe de ser y tener un justo balance con ese derecho a un juicio justo e imparcial y evitar cualquier tipo de influencia en esos potenciales jurados que están observando. De igual forma, tenemos que estar conscientes de que aquí ya hay un jurado constituido, en el caso de la mamá, que también tienen acceso a todo este tipo de controversia que se genera en los medios de comunicación, que se publica en los medios de comunicación. Así que aquí tenemos que velar porque ambos procesos sean unos justos e imparcial. Ciertamente la difusión pública de este caso tiene ese primer reto, ese reto mayor de no influenciar al juzgador, de que los miembros de la prensa puedan entender ese rol que se tiene de informar, pero no generar algún tipo de prejuicio, ni tanto por la acusada ni tanto por los testigos que van a declarar. Aquí ambas partes deben de velar porque ese proceso sea justo, porque si bien es un derecho que tiene la parte acusada o el ciudadano bajo la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos, también se le debe dar algún grado de parcialidad, ¿verdad? Algún grado de menos carga a los testigos que van a declarar, porque de igual forma estos juzgadores, de terminar este caso viéndose por jurado, se pudieran ver influenciados por cualquier tipo de opinión, comentario que genere sobre las personas que van a ser testigos este caso. Ciertamente este caso ya genera la preocupación de que existe una contaminación previa con los posibles candidatos a jurados o esos miembros de jurado que ya fueron seleccionados en el caso de Elvia. Así que la difusión tan mediática, la difusión tan exagerada que ha tenido la cobertura de este caso ciertamente ya influenció y tiene que haber generado algún tipo de ánimo preconcebido en las personas que vienen llamadas a juzgar este caso, ya sean jurados, y también lo hemos visto lamentablemente de los magistrados y de los jueces, que se da la impresión de que toman decisiones apresuradas, lo cual puede redundar en decisiones influenciadas por otro tipo de factores que no sea realmente el derecho o la prueba que se está presentando. Así que ciertamente es un caso que no ha tenido precedentes en términos de la difusión mediática en Puerto Rico, en donde el tribunal es quien ha autorizado la difusión, el tribunal es quien ha tomado las determinaciones sobre dónde se ubica la prensa, el tribunal es quien ha tomado la determinación de cómo se va a proyectar. Redunda en una contradicción que no se permita proyectar las imágenes de la joven mientras está en la sala del tribunal, pero así se permite que se proyecte de una manera sin regulación alguna, ni limitación alguna, ese pietaje, esa cobertura, esas imágenes de esa llegada de la joven al tribunal. Ciertamente, a mi juicio, el tribunal pudo haber tomado medidas distintas, por ejemplo, en términos de si la entrada no la permitían por áreas que no fuera la entrada principal del tribunal, se podía coordinar previo a los alguaciles, que son los que vienen llamados a velar por la seguridad de las inmediaciones del tribunal. Se podía coordinar una entrada primera y posterior, que llegara primero la joven acusada a sala, que es la persona, ¿verdad?, que está citada con una garantía de comparecencia por su fianza o por el habeas corpus, y luego coordinar la llegada de los testigos. Todo esto se pudo haber hecho de una manera ordenada y ambas partes haberse beneficiado de no tener el encontronazo que se tiene típicamente con la prensa una vez llega al tribunal, porque no hay duda que los comentarios, las preguntas, las reacciones, las facciones, los gestos que pueda provocar, las preguntas incisivas de la prensa, tanto a las abogadas como a la parte acusada, puede generar una percepción o un ánimo preconcebido en las personas que ven estos visuales. Así que a mi juicio el tribunal debió haber sido más cauteloso, ya que está autorizando una difusión tan extensa
de este proceso y que no se está limitando el acceso a la prensa en los predios del tribunal cuando llegan las partes. Así que veremos a ver, ¿verdad?, el desenlace, pero no hay duda que ya la manera en que se ha trabajado este caso y la difusión en los medios ha tenido un impacto en la opinión pública generalizada en Puerto Rico, lo cual no tengo duda va a redundar a que esos miembros del jurado que ya fueron escogidos en el caso de Elvia y los potenciales miembros de jurado que están prestos a ser escogidos por el equipo de defensa de Antoníshka ya tienen que tener algún tipo de opinión o ánimo preconcebido sobre estos hechos. Gracias siempre por la invitación y espero que le haya sido de su ayuda la información. Y mientras todo esto se desarrolla, recordemos que Antoníshka, junto a su madre Elvia Cabrera Rivera, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la ley de armas, en un caso que ha estremecido a todo Puerto Rico. Pero ahora el proceso no solo se juega en la evidencia, también en cómo se está manejando el caso dentro del tribunal. Y yo ahora le pregunto a usted, ¿cree usted que este conflicto por la evidencia y las nuevas medidas del tribunal garantizan un juicio justo o podrían estar afectando el balance del caso? Dejen su opinión en la parte inferior de este video y compártalo para que más personas puedan conocer el tema y dejar su opinión. Así termino el informe de hoy. Gracias por su atención y su confianza. Recuerde, como siempre, hacer clic en el icono de me gusta y suscribirse a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.